bienvenidos al último episodio del podcast Escucha tu Corazón. Mi nombre es Itzel Nevares, Cristina López y Michelle Hernández. Nosotros vamos a estar hablando sobre las conclusiones del tema el cuidador primario. Recordando un poquito, el cuidador primario es un síndrome que se da a causa del cuidado excesivo o focalizado que se tiene hacia un paciente que generalmente podría ser algún familiar, algún amigo cercano, en el que la persona únicamente está centrada en el cuidado de él, siendo así provocándole síntomas como depresión, irritabilidad, bajas ganas o motivación para realizar actividades, o incluso puede provocar algún trastorno como TOC, depresión, estrés, entre otras cosas. Bueno, empezando, considero que es importante hacer mención de lo que se comunicó antes, de que es el trabajo multidisciplinario, que es cuál es la importancia que se tiene para que se trabaje en conjunto con otras especialidades o con otras carreras que puedan ayudar pues a mejorar ya sea el diagnóstico o lo que esté sufriendo la persona. Es por eso que para los episodios de este podcast elegimos entrevistar a diferentes profesionales, entre ellos fueron un nutriólogo, una psicóloga y un cardiólogo, además del testimonio de una persona que ya pasó por esta situación. Todo esto solo para empaparnos un poco más sobre este mundo y la verdad conocerlo, porque si algo me gusta de la carrera de psicología es el hecho de no solo ayudar a la gente, sino el dar como que luz a las personas para que ellas mismas se den cuenta de su situación. Entonces siento que con este podcast logramos psicoeducar un poco más a nuestros oyentes y no sé, a lo mejor ellos están en esta situación a lo mejor presentan alguna sintomatología de síndrome de cuidador primario y ellos no se sabían, porque es algo que tenemos muy normalizado en nuestra sociedad, el vivir por otras personas. Entonces creo que es de alta importancia el hecho de dar a conocer esta información solo para ver si las personas se dan cuenta de que puedan estar en esa situación y tomar los pasos necesarios para mejorarlo. Sí, incluso eso que dices de que las personas no comprenden o no tienen el raciocinio de que están pasando por esta situación, siento que es muy común, ya que si una persona se dedica únicamente a cuidar a su persona enferma, a su familiar, no saben cómo es el nombre o que esto que están pasando es algo muy normal. Incluso hasta pueden llegar a sentir culpa, pueden llegar a tener eso como comúnmente se dice, azotarse, a tener esos pensamientos culposos o autocondenamiento, de que dicen, por ejemplo, poniendo el caso de que es una mamá, ¿no? Sí. No, es que ella dio todo por mí y ahorita yo cómo me puedo sentir así. E incluso tienden hasta a menospreciarse. Sí, exacto, se quitan mucho valor porque dicen, mi familiar la tiene peor que yo. Entonces no se dan este espacio, no se dan este permiso de sentir y de aceptar su situación, y no tiene nada de malo darte un poco de atención. No significa que vas a descuidar por completo al paciente. Sí, o que está bien, o sea, se pueden permitir sentir estos sentimientos, incluso hasta de querer, pues como se dice, tirar la toalla, porque es un trabajo arduo, incluso dividir tu tiempo entre tu familia y todavía incluir a un cuidador. Incluso a mí algo que me impactó mucho es que el cuidador siente este sentimiento de impotencia al ver que otros miembros de su familia simplemente se deslindan de esta responsabilidad. Entonces sí es algo que se debe pues dar conocimiento de que está bien, incluso acudir a terapia, que es algo vital importancia cuando se está pasando por esta etapa, no solamente por el cuidador primario, sino también por el enfermo, para que pueda afrontar esta nueva realidad que tienen que estar viviendo, porque el depender de una persona pues no es
cosa muy simple de llevar, sino se tiene que tener un proceso y un cambio cognitivo. Sí, de hecho, como se mencionaba en una de las frases de los episodios anteriores, que se decía, si no te cuidas tú, o sea, ya no va a ser solo un enfermo, sino van a ser dos. Entonces aquí, pues es de mucha importancia, así como también llevas al que es el enfermo, a no sé, a sus cuidados, ya sea psicológicos, nutricionales, también es como la importancia de tú como cuidador ir y hacerte también esos chequeos, esas citas, para que, pues como dice la frase, no nada más vaya a ser pues un enfermo, sino ya dos. Sí, incluso poder llegar hasta tocar el burnout, que es donde se tiene un exceso de trabajo y por eso se puede llegar a acumular y ocasionar algún otro tipo de enfermedades, no solo mentales, porque estamos hablando de que el estrés es una enfermedad mental, sino hasta físicas, o sea, llegar a como nos contaba el testimonio, a la pérdida del cabello, a esta ronchas, comezón, y pues sí es de vital importancia que se dé el conocimiento y no nada más eso, sino que se dé no solo la atención médica que se tiene con el cuidador, no solo la atención médica que se tiene con el paciente, sino ir más allá y poder llevar un tratamiento psicológico, incluso uno ¿cómo se dice? Uno de nutrición, no, Un nutricional. e incluso un nutricional. Sí, de hecho, como con el cardiólogo, con el doctor Ortiz, de hecho la depresión, la ansiedad, son factores que encabezan las listas que causan problemas cardiovasculares. Entonces imagínate estar cuidando a tu familiar por alguna cuestión cardiovascular y luego que tú también te enfermes de lo mismo o algo parecido porque te descuidaste tanto, sería muy pesado. Porque estás sometido a mucho estrés, sí, Ujú. sería algo muy contradictorio, ¿no? Sí. De que estás cuidando a una persona de que no le dé un infarto y que te termine dando a ti por falto de autocuidado que se puede tener. Sí. Fíjate que algo que se me quedó mucho a lo largo de estos episodios fue la importancia de las redes de apoyo en los pacientes. El cómo cambia el proceso de tratamiento cuando las tienes y cuando no las tienes. Y no sé, eso se me quedó muy grabado. Sí, de cómo la familia, o sea, no nada más depender o inclinar toda la balanza hacia una persona, sino que esté así equilibrado para que el impacto de la noticia o de la enfermedad no sea tan catastrófico para una persona y generar tantos síntomas, tantas cosas. Sí, exacto, porque, o sea, en terapia ponía un ejemplo mi psicóloga, que imagínate que tú eres un vaso de agua y tu otra familia también son vasitos. Entonces empieza a haber una gotera en la casa y pones un vaso de agua que eres tú y se va llenando. Entonces si tienes otros vasos donde poner esa agua, no va a haber un desborde. Es lo mismo, o sea, si entre todos en la familia comparten este trabajo, va a ser más fácil sobrellevarlo, ya que toda la presión no cae sobre una sola persona. Sí, incluso también, bueno, ya metiéndonos un poquito en la física, se puede ver donde entre más amplia sea la superficie en la que se aplica presión, menos va a ser el impacto. Uh-huh. Y si es muy poca la superficie, pues la presión es impactante. Entonces es importante tener como esta distribución de tareas y también esta distribución de empatía, incluso se podría decir, no solo con el enfermo, sino también con las personas que están a cargo de su cuidado. Sí, porque, o sea, estar a cargo de un paciente puede llegar a ser tan agobiante como incluso la enfermedad. No me refiero tal vez a sintomatología física, pero la presión emocional, mental sí es muy alta y es algo que no hablamos lo suficiente al respecto. Sí, de hecho, bueno, algo que también a mí como me llamó mucho la atención es, por ejemplo, cuando entrevistamos al nutriólogo, que es en este ámbito de las comidas y todo esto,
O sea, que cuando a nosotros nos dicen algo que tenga nutrimentos, que sea bueno para la salud, es como que nos imaginamos una gran cosa, ¿no? Es, no sé, una lasaña, o sea, que te lleva mucho tiempo, mucho dinero, y pues es como más difícil, sino que pues ya cuando nos mencionas de que pues un simple sándwich que contenga lo que viene en el plato del bien comer, es como que pues guau, ¿no? Que puede ser de mucha ayuda. Sí, exacto. Creo que incluso nos complicamos un poco la situación porque no sabemos el cómo hacer las cosas. Entonces, como comentábamos en casi todos los episodios, el trabajo multidisciplinario, tener estas guías en diferentes áreas de nuestra vida es de vital importancia, ya que te va a dar las herramientas necesarias para poder pasar por esta situación de la mejor manera posible. Sí, incluso podemos concluir que el trabajar con otras disciplinas como lo son la medicina, la nutrición, incluso la psicología, que es de vital importancia. Si no tenemos una salud psicológica, no vamos a poder tener una salud física, porque vamos a estar mandando estas señales de malestar a nuestro cuerpo. Entonces es de vital importancia la misión que se tiene, que nos mencionaba. Es de vital importancia la misión que tiene la clínica del doctor Ortiz, que nos decía que trabajaba en conjunto con otras áreas. Desde mi punto de vista es de vital importancia esta visión, ya que si no se tiene una salud desde todas las perspectivas, porque sabemos que las personas, el ser humano es biopsicosocial, entonces si no tenemos estas áreas, ya sea biológicas, psicológicas, sociales, no vamos a poder tener un estado de equilibrio o una homeostasis en la que el cuerpo se pueda desarrollar de forma vital. De hecho, sí, como lo comentaba el cardiólogo, el doctor Ortiz, cuando nos mencionó de que, sí te puedo dar un tratamiento, te puedo dar algo para que trates la enfermedad, pero pues no va a ayudar mucho si, por ejemplo, no tienes una buena salud mental o tu alimentación pues no es buena. Entonces sí se tiene mucho que ver aquí, pues la importancia de este trabajo en equipo, en este trabajo de varias disciplinas que puedan llevar a cabo pues la mejoría de la persona en todos los ámbitos. En su clínica, la verdad, o sea, la cantidad de pacientes que ha logrado rehabilitar, porque nos contó, y también la maestra Paloma nos contó de varios casos en donde el paciente tenía algún deterioro notable, por ejemplo en su corazón, y por medio de ese tratamiento que lleva el doctor Ortiz lograron retroceder un poco ese daño, lo cual se me hace algo muy increíble. Y como mencionó, no fue a causa de solo la medicina, fue el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, porque como en todo es mejor un trabajo en equipo. Sí. Como se dice, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Sí. Entonces con esto concluimos con una frase. La frase es de Michael Jordan y él nos dice: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Muchas gracias por haber escuchado el podcast Escucha tu Corazón. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, y aprendimos muchísimo a lo largo de